Hola, muy buenos días a nuestra audiencia de Radio Emprendedor, el ciudadano informado. En esta ocasión, vamos a retomar una publicación desde la liga que aquí les presento atrás, el blog Virtualican 2, blogspot.com. Ahí está la liga para los que deseen acceder a ver las publicaciones que hemos elaborado ya tiempo atrás. Y en esta ocasión, con el tema que ya había yo abordado, vamos a ver una segunda parte retomando lo que habíamos explicado en la primera parte de este tema. Permítanme, voy a compartir la pantalla para que nos contextualicemos y sepamos de qué se trata esto que vamos a abordar el día de hoy. Ah, estamos y ok, perfecto. El tema que habíamos iniciado la vez anterior era sobre la guerra cognitiva y conflictos ideológicos en la era de la inteligencia artificial. Ya habíamos hecho alusión a dos personajes, dos autores, entre ellos un filósofo mexicano que, 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 por cierto ahora trabaja en una universidad allá en Argentina y y prácticamente él vive allá, prácticamente él radica allá y junto con otros académicos, investigadores han desarrollado toda una temática que tiene que ver más con el análisis reflexivo crítico de la comunicación, de lo que ha sucedido ya de tiempo atrás y ahora con mayor razón, puesto que vemos ahí los discursos combinados entre lo que nos dice el señor Naranja de Washington, el señor Trump, y lo que dice el otro señor que está en Rusia, Putin, y no tanto, no tan alejado de los reflectores, Xi Jinping de China, cada uno con su propia estructura narrativa, con su propia, ahora sí que su propio aparato de propagandístico político de sus gobiernos y que de alguna manera contribuyen a legitimar y a consolidar sus estilos de gobernanza. Déjenme un poco recordarles de qué es lo que estamos tratando de decirles aquí. Eh, Me voy a regresar un poquito al, al artículo anterior, a la primera parte. La primera parte hicimos, señalamos a dos autores. Uno de ellos es McVeigh, con las nuevas reglas de la guerra, Victoria en la era del desorden durable. El otro que hicimos mención fue eh, JS, que habla sobre el futuro del poder. Hicimos también, señalamos también a la autora, la doctora Shoshana Zuboff, con la era de la vigilancia, del capitalismo vigilante. Y de la parte de América Latina, que es donde quiero yo retomar el análisis, la reflexión que quiero compartirles, es el filósofo Fernando Anda de Buen, con su texto, que de ahí se retomaron algunos conceptos importantes eh, en su texto Filosofía de la Comunicación. Los conceptos que él emplea es los metadiscursos, las metasemánticas y metasemióticas. Cabe aclarar que de buen el análisis y la exposición conceptual
filosófica de estos conceptos, obviamente que los transfiere a los gobiernos de corte neoliberal. Hace un señalamiento muy fuerte de lo que ha sido Estados Unidos, de lo que ha sido también la concepción eurocentrista, ¿no? De Europa hacia los países, pues, dominados, colonizados, etcétera, etcétera, y que tienen su propia visión. De ahí va derivando su reflexión de buen y me regreso entonces ahora sí a- al artículo que quiero compartirles con ustedes con respecto a esos conceptos que de alguna manera remiten a esas corrientes del pensamiento comunicacional que están en constante controversia y conflicto ideológico. Donde, ¿qué es lo más importante de todo ese análisis y de todo ese abordaje? Eh, Sobre todo en cuanto a los conflictos ideológicos que se exponen respecto a dos corrientes del pensamiento comunicacional. Por un lado, tenemos la famosa escuela americana basada en la teoría sociológica estructural funcionalista, la cual prioriza la eficiencia en la transmisión de mensajes y el control social. Y de hecho lo estamos viendo ahorita con mayor razón en el gobierno de Trump. Esta perspectiva se enfoca en mantener el status quo a través del dominio de medios masivos como extensión de la hegemonía capitalista del mundo. Justo en esta semana, a nuestra querida audiencia, con lo que acaba de anunciar el señor Trump en la sala, ¿cómo se llama? El Jardín de las Rosas, ahí en la Casa Blanca, donde orgulloso enseña una tabla donde dice que ya se van a aplicar los aranceles a medio mundo, ¿no? Y por el otro lado, vemos a un Putin, a un presidente que asume la responsabilidad y asume el discurso centrado en su persona gracias al apoyo de ese aparato de comunicación que tiene. Aquí cabe señalar que los conceptos de buen no solamente podrían ser aplicables a, a- a esa concepción neoliberal, ¿no? De los gobiernos neoliberales. También tiene su razón de ser y tiene su trasfondo, por decirlo así, con respecto a gobiernos donde anteriormente, desde la Guerra Fría hasta la actualidad, pues mantienen una estructura narrativa de, que quiere consolidar un pensamiento ideológico, una forma de pensar que se basa en los fundamentos filosóficos, teóricos, económicos, políticos y dialécticos de la obra de Carlos Marx, de Lenin, de Engels, de Mao Zedong, y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, estamos hablando de aquellas concepciones del mundo que están en contra del capitalismo y se declaran a sí mismos socialistas o comunistas. Son dos versiones que, de acuerdo a lo que las últimas reflexiones geopolíticas que ha aportado el doctor Alfredo Jarife, dice que ya no es motivo para seguir continuando con ese discurso de los capitalistas, los comunistas, ¿no? Los globalistas y los descolonialistas. Ahora se habla de soberanistas, o de vuelta de nuevo al nacionalismo y al patrioterismo nacionalista que lo tiene cada uno, ¿no? Véanlo nada más, escuchen al señor Trump, todas sus declaraciones y todos los mensajes que manda desde que asumió el poder. Y por el otro lado, igual, Putin lanza mensajes
nacionalistas de que están en su razón y tal, y están metidos en en esa narrativa, ¿no? Y mandan ciertos mensajes. Así, por ejemplo, entonces regresando al tema de este, de esta publicación de la guerra cognitivo y de los conflictos ideológicos, está la otra corriente, la corriente que le hemos llamado del sur global. Son las posturas que están en contra de esa colonialización ideológica, este, capitalismo, neoliberal, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la postura de esta corriente, de estas posturas descolonizadoras? Critican al imperialismo cultural, buscan construir narrativas emancipadoras que desafíen las estructuras de poder hegemónicas, y de estos discursos en conflicto surge lo siguiente, y que es la parte controvertida: el imperialismo versus descolonialismo. Es decir, se contraponen el conflicto entre hegemonías del poder. Narrativas, por un lado tenemos narrativas neoliberales que buscan perpetuar el control cultural, económico y político. El otro discurso en conflicto es aquella visión extrema de lo que algunos autores como Hannah Arendt, en su libro famoso sobre el totalitarismo, habla de las posturas radicales y populismos de izquierda. O sea, que, por ejemplo, Arendt, la doctora Arendt, no solamente criticó al nacionalsocialismo, también criticó la visión del soviet en época de Stalin, y que de alguna manera marcó la idea de un totalitarismo hegemónico, una construcción discursiva en un estatus de ideologías opuestas, que aunque llegan a desafiar el sistema, caen en retóricas polarizantes y reduccionistas. Mucho de ello que expreso aquí, estamos expresando aquí, pues es lo que hemos visto en gobiernos de América Latina, ¿no? Dominados por corrientes doctrinarias ideológicas de esa vertiente, ¿no? De esa visión de congelada y trasnochada de la Guerra Fría. Y ahí se quieren mantener en ese estatus. Entonces, esto nos da elementos para poner así en análisis los puntos de dominación ideológica y adoctrinamiento, que aquí, como ya lo vengo diciendo en el inicio de este programa, es las posturas teóricas filosóficas de Fernando de Anda Buen, que tiene que ver cómo se utilizan esos conceptos de, de los metadiscursos, las metasemánticas y las metasemióticas. Vamos a aclarar empezando qué es, qué son los metadiscursos para Anda de Buen. Dice que son discursos que contienen mensajes ocultos para reforzar ideologías. Están las metasemánticas, que se refieren a la manipulación de significado de palabras para cambiar la percepción de la realidad. Aquí habría que puntualizar cómo es que los nuevos regímenes de gobierno en América Latina han empleado exactamente esa estrategia y esa táctica para cambiar la percepción de la realidad de de la sociedad, ¿no? De cómo han polarizado a los que están con el gobierno oficial en turno y los que se oponen a ese régimen, ¿no? Y entonces cómo alteran la realidad y utilizan actualmente lo que le llaman bots, chatbots, ¿no? Se utilizan como graneros de bots. No sé si me acuerdo si esa es la palabra correcta, o granjas de bots ya,
para acotar bien el término, son granjas de bots, es decir, son gente que está contratada por el régimen o por el partido que asume el poder y lo que hacen en las redes sociales es desinformar o crear narrativas que para distraer o para atacar a opositores, ¿no? Crear historias y decir todo lo que están diciendo es mentira, nada de esto es real, es un ataque frontal en contra del gobierno, o del presidente o de la presidenta, etcétera, y que obviamente esto tiene un trasfondo político claro y preciso, ¿no? Entonces, legitimar y consolidar los poderes fácticos. Que ese es, de acuerdo a ese, ese análisis filosófico comunicacional de Anda de Buen, pues nos da esas herramientas para que contradecir un tanto el análisis reflexivo crítico que él hace hacia los poderes fácticos que provienen de sistemas neoliberales, pues esa misma receta se la regresamos a los gobiernos que tienen estructuras de corte autoritario, socialista o que tienden hacia el comunismo, o sea, convertirse en dictaduras permanentes, ¿no? Hasta que se muere toda sus generaciones. Entonces, obviamente que ahí hay un claro movimiento para reforzar ideología. Eh, las metasemióticas, dice, en la cual el uso de símbolos y signos sirven para moldear creencias de manera inconsciente, así como lo han hecho las empresas, por ejemplo, la Coca-Cola, las bebidas alcohólicas o el consumo de tabaco, etcétera. Aquí estas mismas herramientas metasemióticas son empleadas por, eh, por grupos partidistas eh, que son parte de los gobiernos oficiales en turno, ¿no? Entonces, tenemos aquí el caso de México de una diputada que ha utilizado con apoyos y recursos, ambulancias, ¿no? Acabo de leer en la mañana que muchas de las ambulancias que ha empleado para su precampaña ilícita eh, usan su imagen de esta diputada y se andan recorriendo poblaciones para tomarse la foto y decir que yo estoy con el pueblo y yo los voy a ayudar en lo que subo al poder y después ya me olvido de ustedes, porque para eso me sirven, ¿no? Para uno y lo otro. O sea, usan el concepto de pueblo, ese es un símbolo, es un signo, como parte de ese discurso masticado para manipular a la gente, ¿no? Aquí en el primer concepto dice, de acuerdo al análisis de Anda de Buen, dice, son discursos que quieren imponer una visión ese es el análisis que él hace, ¿no? Discursos que quieren imponer una visión del mundo eurocéntrica y colonial. Dice, y los ejemplos de ello es cuando hacen lo que está pasando con la educación. Se intenta imponer un currículo basado en la historia y valores occidentales, ignorando y menospreciando a las cosmovisiones nativas y afrodescendientes. Si uno revisa los libros de texto de los países latinoamericanos, sobre todo de educación básica, vean cómo construyen el discurso de la historia y que eso obviamente también permea en otros campos disciplinarios. Digo, el ejemplo lo tenemos claro de un sexenio anterior y lo que sigue de y ahí están los resultados, ¿no? Que más que conocimientos ha sido un proceso gradual de adoctrinamiento hacia las nuevas generaciones y sembrar también mucha confusión en los docentes frente a grupo, entre los directivos
Y bueno, entre los líderes sindicales de educación, pues se acomodan a como canta el son o el mariachi y no hay problema, ¿no? La cosa es manipular, alienar, controlar y desinformar y brindar conocimientos básicos generales, pero sin mayor trascendencia. O sea, ya no quieren que la gente piense, ya no quieren que la gente sienta, que realice sus propios puntos de vista, sus propias ideas, no. Todo eso está manipulado, está filtrado. Y que eso es lo que anda de buen ve en muchos libros de texto, ¿no? Que nos dan una visión de la historia de cada uno de los países y decir ahora sí que es la visión de los vencidos y la visión de los vencedores. Entonces, mastícate eso durante toda tu primaria, durante toda tu secundaria y ya parte de la educación media superior, te vuelven a, ahora sí que a revolver a la misma gata, con los mismos contenidos, sobre todo de historia o hasta de geografía, etcétera. Entonces, esas visiones realmente atentan contra ahora sí que la identidad cultural, ¿no? Igual, el uso de símbolos en los escudos nacionales, las banderas, los himnos nacionales, ¿no? Son formas también de control y de adiestramiento ideológico. Mm. Si uno se pone a ver, a revisar con calma las letras de los himnos nacionales de cada uno de los países de América Latina, se dan cuenta que de alguna manera están eh, promoviendo el estatus de las oligarquías, ¿no? De los supuestos defensores, héroes, líderes, etcétera, etcétera, a un discurso que se vuelve parte de esa identidad nacional. ¿Para qué? Pues para seguir consolidando sus proyectos políticos más que nada, ¿no? Y que es como decía, me acuerdo que decíamos aquí en México, es la familia revolucionaria, ¿no? O revolucionaria, ¿no? Es la que sigue en el poder, sigue en la silla presidencial, sigue en el Palacio Nacional, es el supremo gobierno. Por ahí un guerrillero zapatista lo mencionó, el supremo gobierno que viene desde la época de la colonia, ¿no? De los liberales contra los conservadores. Esa es la historia de cada uno de los países, ¿no? No véanlo ahí con Bolivia, con Venezuela, con las demás repúblicas que todavía se dicen ser repúblicas, pero ahora pues, son más bien gobiernos autoritarios. ¿Mm? En cuanto a, también hay otros símbolos y otros signos. Cuando escucha por televisión o en redes sociales que hablan sobre la soberanía o sobre el desarrollo o sobre el pueblo, pues tratan de alguna manera de encubrir sus verdaderas intenciones de gobierno, ¿no? La cosa es atraer a la gente, sobre todo la que está menos informada, no decir, eso suena muy despectivo, decir ignorante, no, la que son factibles de ser manipuladas, tanto por una despensa, por unos billetes, ¿no? Con tal de apoyar gobiernos fallidos. Pero ahí están, se tratan de proyectar hacia el mundo en una imagen falsa, ¿no? Con un discurso falso, creado de manera anticipada. ¿Para qué? Pues para tratar de legitimarse y seguir controlando todos los recursos naturales y financieros
y todo lo que se puedan embolsar para sus familias, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pues no sé. La historia nos ha dado muestras importantes de cómo se han llegado a levantar los pueblos cuando ya los discursos de democracia, discursos jurídicos, discursos basados en las constituciones de los países empiezan a agotarse, entonces se requiere de otras maniobras, de otras estrategias y otro tipo de acciones, ¿no? Otro ejemplo que podremos ver en la apropiación y tergiversación de símbolos y prácticas culturales de los pueblos nativos es, por ejemplo, lo que se difunde a través de mensajes turísticos, ¿no? Donde los espacios que antes eran espacios sagrados, donde todavía, estoy hablando en el caso de México, todavía se celebran algunas costumbres, tradiciones que vienen desde la época prehispánica y que ahora, bueno, están ya mezcladas con esa visión mm, colonialista y todo lo que ustedes quieran, pero se siguen celebrando y ahora se convierten en espectáculos para turistas. Esto se puede observar en el Perú, en Guatemala y en México. En México pongo el ejemplo de los voladores de Papantla, ¿no? Que ya prácticamente son parte del objeto de consumo turístico ahí en Papantla, Veracruz, que por cierto es muy bonito. La zona arqueológica se les recomiendo visitar. El tercer concepto empleado por Anda de Buen, la metasemiótica, dice sistemas de signos y códigos que se utilizan para comunicar y reproducir estructuras de poder, que visto desde esa práctica descolonizadora, estas prácticas suelen invisibilizar o marginar las formas de expresión de los grupos subalternos. Me pone el ejemplo cuando en el ámbito escolar se implantan los planes y programas el uso del idioma español o en inglés. Véanlo ahorita en Estados Unidos ya el idioma básico, fundamental de Estados Unidos es el inglés, ya no quiere aceptar ningún otro idioma. Si no hablas, si no escribes, no te comunicas, no platicas en idioma inglés, eres inmediatamente identificado como un extranjero no grato para la sociedad norteamericana. Por el solo hecho de haber dicho eso el señor Trump, ya ponen aprietos a muchos migrantes que pues, se van por situaciones diversas de conflictos políticos, económicos en sus países y llegan a ir a Estados Unidos los que sí van con esa idea, no los malosos, los bad personas que nada más van a delinquir, van a violar y van a vender y distribuir drogas y etcétera, etcétera. Son, son los ya llamados terroristas por el gobierno de Estados Unidos, por la Casa Blanca. Pues si tú te topas y digo, ha habido muchos videos que sacan en redes sociales donde de repente personas contagiadas por ese sentido nacionalista, de que si tú no te comunicas en inglés, que si tú te atreves a hablar en español o en otro idioma, inmediatamente te tildan de fascista, de invasor, de enemigo de la sociedad norteamericana. Esa idea de América para todos, no, nada más es América para Estados Unidos. Los demás somos, sí, seguimos siendo países para ser explotados, para ser controlados, para ser manipulados, para crear conflictos regionales, ¿no? Y de ahí paren.
De hecho, uno de los casos más prominentes en ese sentido es lo que han sufrido los grupos nativos, los verdaderos, americanos. O sea, los grupos, no les podemos decir indígenas, son nativos, son tribus, son grupos que mantienen sus tradiciones, sus costumbres, por cierto, bellísimas, y mantienen sus dialectos y los defienden. Y se han visto, bueno, si uno se pone a ver películas del oeste y las nuevas series y películas que producen los canales de streaming como Netflix, etcétera, ahí se puede uno percatar de que cómo es que se ha creado una nación como es los Estados Unidos, una nación donde existe mucha violencia, una nación donde existe eh, juegos de poder, una nación donde existe exterminio, no solamente de recursos humanos, sino de humanos, una nación donde ha exportado ese modelo, ese mismo modelo lo ha exportado en todas las regiones del mundo y quiere ser así como que le- le- el poder del uno en contra de todos. Siguen en esa dinámica. No sé por cuánto tiempo les pueda durar ese juego tan maquiavélico. Mm, bueno, ya hablamos de los pueblos nativos, primitivos, dice, porque desde la Europa colonialista, esto lo veníamos viendo, ¿no? O sea, cuando empezaron a colonizar, por ejemplo, el África, el África o hasta las regiones de Asia, ¿no? En el Pacífico y todo eso, y pues cómo veían esos pueblos, ¿no? Y uno se pone a ver, por ejemplo, la novela de Julio Verne, 80 días alrededor del mundo, ¿cómo veían los ingleses colonialistas a esas culturas? Pues como exóticas, ¿no? Como raras, como primitivas, que es un poco, yo acabo de terminar de ver, déjenme ver si fue en 1883, y estoy viendo ahorita 1923, de cómo se fue creando la saga de Yellowstone, de la familia Dutton, Dutton, de cómo se fue creando esa familia de ganaderos a punta de pala y a punta de pistolas y de rifles. O sea, la carnicería creada por la visión de los vaqueros, de los colonos que venían de Europa y se establecen allá en el norte y empiezan a prácticamente asesinar y destruir culturas, dominar culturas a cualquier costo, a cualquier precio, con tal de poner su idea de civilización, ¿no? De modernización. Y que bueno, pues eso les ha creado una serie de conflictos internos. Y véanlo, ¿no? Esto a mí me ha servido al estar revisando estas series para ver cómo actualmente, por ejemplo, el poder supremacista blanco versus el poder, eh, ¿cómo se llama? De Black Matter, que los negros también importan, pues son las corrientes en contraposición, son los conflictos cognitivos ideológicos adentro de una nación que quiere volver a renacer, pero con muchos conflictos internos, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen discriminando, siguen dividiendo a la sociedad, siguen estableciendo formas de dominio y con tal de explotar o esclavizar a cualquier costo, ¿no? Y ahora con mayor razón que se están desarrollando tecnologías como la inteligencia artificial, pues imagínense ya a qué nivel se pueden ya dar estas situaciones. Traigo a la luz un ejemplo muy reciente, prácticamente de una semana, donde ya una inteligencia artificial como la de
ChatGPT 4.0 de OpenAI ha logrado utilizar algoritmos para que la gente, por ejemplo, suba su foto personal o con los amigos o con los familiares y en cuestión de minutos, la inteligencia va creando una imagen tipo anime, o sea, caricatura japonesa, anime japonés, eh, basado en lo que ha desarrollado este gran artista japonés Miyazaki y su industria cinematográfica de animación infantil Ghibli, la industria Ghibli, así, GH, Ghibli. Y entonces ya la gente está como loca desde sus celulares, utilizando, subiendo las fotos para crear su alter ego de anime japonés, ¿no? De hecho, pude constatar que en esta semana, no sé quién lo vi en la red social de X, subió ahora con el problema catastrófico que está viviendo nuestro país cuando descubren fosas clandestinas en, en las afueras de Jalisco, de la ciudad de Guadalajara, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a ver si no me corrigan. De repente, de todas las imágenes y de todos los videos, no sé quién se atrevió a elaborar, a utilizar estas herramientas IA de ChatGPT para crear un video, un mini video basados en los hechos que fueron grabados en ese rancho, ¿no? Entonces dice uno, ¿a qué punto estamos llegando? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, de una manera, el lavado cognitivo de manipulación y de control de cualquier grupo, de cualquier persona, que esa es parte también del análisis y reflexión que debemos de tener en la forma de cómo se usa y para qué se usa la inteligencia artificial. Si estamos observando que cada día eh, la cercanía, la aproximación de estas máquinas artificiales inteligentes, entre comillas, mm, pueden emular ya la forma como pensamos, como sentimos, como de cómo aprendemos, de cómo tomamos decisiones y de cómo resolvemos problemas, o sea, porque se acercan ya a la forma de pensar de uno. Y me llamó la atención, por ejemplo, en LinkedIn, que saca, por cierto, lo compartí en mi red social de WhatsApp, familiares y contactos, una pequeña tabla de ojo, ¿no? De estar usando las imágenes personales y convertirlas en dibujo animado, ¿no? ¿Por qué? Porque te están leyendo. ¿Por qué? Porque te están extrayendo datos biométricos, que es lo que, la otra cosa que mucha gente no sabe, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Los niños que juegan con herramientas de TikTok, de Instagram, etcétera, y que suben sus imágenes y a cada rato se están tome fotos personales y luego ya, ahora ya las pueden, metamorfosear, la pueden transformar en un alter ego, gráfico, por decirlo así, puede ser desde una pintura, puede ser pues lo que estamos viendo ahorita con la industria Ghibli, ¿no? De cómo se han pirateado y esta empresa norteamericana que por cierto ya levantaron denuncia, hay una denuncia en contra de OpenAI por haber utilizado los contenidos, porque son contenidos propios de una industria y estos hijos de su tal por cual, pues ya se apropiaron de eso y ahora que están de moda los aranceles, ahí los invito a los japoneses para que entonces les cobren aranceles por cada token, por cada imagen que la gente esté utilizando en el mundo, que tengan estas herramientas IA, pues se les tiene que cobrar un impuesto, y un impuesto exorbitado, porque este, me decía, por cierto, el otro día mi hijo que
estaban por ahí anunciando que se les estaban derritiendo las máquinas de ChatGPT de OpenAI por el boom tan fuerte que tuvo en esta semana. Creo que desde la semana anterior, no sé muy bien, que mucha gente se empezó a alocar subiendo sus imágenes para convertirlas en anime, este, versión Ghibli, ¿no? Entonces, ojo con esos detalles porque sí están tergiversando, sí están de alguna manera este, creando metadiscursos que en lugar de favorecer los niveles de calidad de vida, los están alterando y la gente no se está dando cuenta del grado de manipulación y de control de los que están detrás de estas megacorporaciones, ¿no? En el sentido de que te pueden alterar tu imagen, pueden alterar tu voz para que un IA te represente y diga otras barbaridades, ya sea a favor o que puede crear mentiras, eh, fake news, que eso es lo que hacen las granjas de bots, desinformar y crear fake news, ¿no? Entonces, son herramientas de control y manipulación en varios frentes. Ya en nuestro tercer apartado, por último, vamos a revisar cómo estas formas de adoctrinamiento ideológico quieren de alguna manera imponerse desde esa visión oficial de los gobiernos en turno, lo que he venido este, compartiendo con ustedes, ¿no? Eh, de quién realmente es el enemigo común, quiénes son los que somos tratados o son tratados como traidores a la patria. Son metadiscursos, ¿no? Y son estructuras metasemióticas que pueden favorecer a los que están en el poder y pueden ser materia de vigilancia policíaca o militar a los que estamos este, como ciudadanos mortales de este plano, ¿no? Bueno, hasta aquí termino mi participación por el momento y ya nada más nos falta un tema. En la próxima ocasión ya les anunciaré de dos temas que están ahorita en proceso de creación y vamos a cambiar un poco también la temática. Eh, Ahora que hemos estado abordando muchos temas de tecnopedagogía y análisis sociotecnológico, este, ya tengo ahí un nuevo tema que nos va a rescatar un poco en la parte personal, en la parte creativa de la imaginación, del desarrollo cerebral, ¿no? Que todavía tenemos ese tipo de herramientas. Pues por mi parte, les deseo un buen fin de semana, un buen día de actividades y nos estaremos viendo muy pronto aquí en Virtualican 2, el blog que invita como espacio virtual para reflexionar aspectos relacionados con la tecnopedagogía, el antitranshumanismo y otras posibilidades donde exista una educación alternativa, creativa e innovadora. Hasta pronto.